Hola, ¿cómo están todos? Bueno, soy su facilitador Javier Tapia y estoy realizando en este momento lo que es el tutorial para nuevamente explicar lo que son las actividades integradoras y nuestro foro de clase de la tercera semana. Anoche tuvimos un poco de problemas en cuanto a la transmisión, no se veían las diapositivas, pero se escuchaba. Entonces, en este tutorial de igual manera voy a hacer lo mismo, pero esta vez voy a incluir las imágenes que no pudieron ustedes apreciar. Va dedicado a Julio y a otra compañera, no recuerdo, Jessica, si no me equivoco, que llegaron al último, y Beatriz también. Entonces aquí va de nuevo, pongan mucha atención y bueno, si existen dudas después de haber visto el tutorial, recuerden que pueden dejar un comentario en la página o pueden hacerme llegar mensajes a la plataforma. ¿Ok? También es necesario que hagan un pequeño comentario allí de ok, ya la vi o cualquier cosa que me dé indicios de que están revisando el material que estamos elaborando o que estoy elaborando para ustedes. Vamos a comenzar con el foro de clase de la tercera semana que se llama Gossiping, ok, chismeando. Y bueno, las instrucciones nos dicen, lee el siguiente relato y realiza la siguiente actividad. Elabora una pregunta en inglés y en tiempo pasado que te permita obtener más información sobre el relato. Claramente aquí dice que tenemos que realizar una pregunta en inglés en tiempo pasado. Es un tanto difícil realizar la pregunta en tiempo pasado, puesto que en algunas ocasiones nosotros podemos preguntar sobre los puntos de vista y bueno, sobre tal vez la personalidad de los personajes, por lo que, bueno, no precisamente la van a realizar en pasado, pero si quiero que realicen la pregunta. Desde mi punto de vista como facilitador es mejor que ustedes hagan un esfuerzo a que entren un poco en una dificultad que no puedan resolver. ¿Ok? Bueno, pasamos a la siguiente explicación. Aquí tienen claramente el título El caballo en el pozo. No voy a leer obviamente lo que es la historia por falta de tiempo, pero ustedes tendrán obviamente ese espacio para analizarla. ¿Ok? Vamos a pasar con las estrategias. Y bueno, aquí tenemos las estrategias para elaborar mi pregunta, ¿ok? Yo les recomiendo hacer el desglose de lo que es la historia, es decir, leerla, analizarla, identificar elementos indispensables y fundamentales y después tomar decisiones en base a ese análisis, ¿ok? Bueno, yo decidí yo, Javier Tapia, a realizar la siguiente división o análisis de lo que fue el texto o la historia. Primero saqué los personajes, que son el caballo, el campesino o dueño de la hacienda, el capataz y campesinos o colaboradores del campesino dueño. ¿Ok? ¿Cuál es la situación o situaciones? Identifiqué que, número uno, el campesino o dueño luchaba con muchas dificultades o tenía momentos difíciles en ese momento. Segundo, que es uno de los más importantes, es que el caballo o uno de los caballos había caído a un viejo pozo abandonado, el cual era demasiado profundo. ¿Ok? Siguientes elementos. El plot o momento cumbre, es decir, el clímax de lo que es la historia, es cuando él tiene que tomar una decisión. Y es que el caballo, como ya lo mencionamos anteriormente, se cayó al pozo y bueno, él va a analizar la situación y dice, ok, no vale la pena invertir en este rescate y ¿qué hago? Decido sacrificarlo. Ok, ¿cómo? Eso es lo que llega a pensar el campesino, ¿cómo es que lo voy a hacer? Y bueno, el desenlazo, la resolución que es que decide que sepulten al caballo, ¿ok? Y bueno, entonces lo empiezan a echar tierra, etcétera, etcétera, ustedes ya saben, ¿ok? Bueno, en base a lo que es ese pequeño análisis que yo acabo de hacer en lo que fue personajes, momento cumbre y desenlace, ¿ok? Puedo yo ahora decidir en qué quiero yo basarme para realizar mi pregunta, en qué parte de la historia yo quiero que mis compañeros se enfoquen para que realicen esta pregunta, ¿ok? Y bueno, puedo hacerla en base a los personajes, la situación, el plot o momento cumbre o la resolución. En las instrucciones no nos especifican el tiempo verbal. Bueno, sí lo dicen particularmente. Yo creo que voy a tener que editar esto y borrarlo y decir, no se especifica el tiempo verbal a emplear. Pero como les digo, es un tanto complicado enfocarnos en el pasado, más que nada ustedes que todavía están así como que tratando de arreglar las ideas tanto en español y luego en inglés, pues bueno, un poco más difícil. Entonces, con que realicen la pregunta es más que suficiente, ¿ok? Pero eso sí, que la pregunta sea lógica y coherente en el tiempo en que la están redactando. Ok, traten de enfocarla en pasado, por favor, pero bueno, les digo, yo la dejo un poco abierta, ¿ok?
Ahora, yo aquí tengo algunos ejemplos que están redactados en español. Dense cuenta de lo que yo estoy preguntando. Cada una de mis preguntas va enfocada a alguna de las partes de mi análisis. Ok, y bueno, tengo la primera. ¿Cuáles podrían ser las situaciones difíciles que enfrentaba el campesino? Ok, esta está en pasado. Ok, claramente se ve que enfrentaba pasado. Ok, siguiente. Si fueras el capataz, ¿qué hubieras hecho? Ok, aquí estoy enfocando mi pregunta a un personaje en particular y también está en pasado. ¿Crees que hubiese sido posible obtener mejores sugerencias del capataz y los campesinos en cómo sacar el caballo? Igual, ok, mi pregunta está enfocada no solamente a un personaje, sino a todos o a una situación más bien, ok, y también es en pasado. Siguiente pregunta. ¿Crees que el caballo merecía morir? Ok, aquí lo que yo estoy haciendo es formular una hipótesis en base a lo que es una situación muy en particular, ok, que es casi el desenlace, ok, y bueno, aquí también estoy preguntando el punto de vista de lo que es mis compañeros. Siguiente pregunta, ¿cómo evalúas la decisión tomada? Igual va enfocada a un momento en particular de lo que es la historia, y bueno, es en presente, ok, ¿cómo evalúas? ¿Cuál es tu punto de vista? Estas son mis sugerencias que yo hago para ustedes, las cuales no quiero ver como preguntas en la plataforma en su foro de clase de la semana 3 Gossiping. ¿Ok? Pero bueno, estas son las estrategias que yo les estoy sugiriendo para realizar esta participación. Ahora vamos a continuar, ¿ok? Con lo que es la actividad integradora What Happened. Aquí tienen que realizar una presentación en PowerPoint, okay, en la que ustedes describan un evento, anécdota que hayan vivido, en donde deben de insertar imágenes relacionadas con la historia. Es decir, tienen que hacer su historia un tanto atractiva, insertando tal vez elementos de animación, transiciones, sonidos si quieren, a manera de que la hagan un poco atractiva. Recuerden que también hay un elemento importante y es que no debe de exceder una capacidad. Entonces, revisen que su presentación no sea muy pesada para que la puedan subir a la plataforma. En caso de no poder subir a la plataforma porque está un poco pesada por los elementos que están ocupando, les aconsejo dejarme el link allí o hipervínculo de cómo es que yo la voy a rastrear. También asegúrense de que si van a utilizar un hipervínculo ya sea de Dropbox o lo que es Drive, sea visible, es decir, que lo consulten desde otra cuenta y que sea arrastrable, es decir, que los redireccione a la presentación. Háganlo antes de, no me manden presentaciones pensando que ya están son visibles para mí y al final no lo son, ¿ok? Y bueno, en cuanto al formato, dice que en la primera diapositiva van a poner datos generales como es su nombre, su grupo, el título de la actividad, nombre del facilitador, etcétera, etcétera. En su diapositiva número 2 van a ustedes a realizar la primera parte de lo que es esta práctica. Y bueno, ¿qué voy a hacer en esta primera parte? Voy a redactar de 3 a 5 líneas una pequeña introducción. Ahorita les voy a explicar cómo funciona la introducción. Ok, en la siguiente diapositiva van a hacer lo que es el desarrollo y la conclusión, es decir, algunos otros elementos de esta historia. Ahorita también les explico en qué consiste cada uno. Y bueno, ahí ya dice diseña tu presentación, ya lo expliqué. También dice que en los 3 párrafos, ok, tenemos que delimitar nuestra historia. ¿Por qué delimitar? No podemos hacer una historia extensa. Claramente las instrucciones nos dicen que deben de ser párrafos con un mínimo de 3 y un máximo de 5 líneas. Entonces, traten de reducir esta historia. Otra cosa muy importante es que se les sugiere que vayan haciendo también un análisis, es decir, quiénes son mis personajes, en qué momento los voy a situar, a dónde es que vamos a ir, cuál es el elemento cumbre, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a hacer en mi inicio? Bueno, en mi inicio voy a explicar el cuándo fue, por qué y a dónde. Aquí tengo un ejemplo. Se me va la voz. Y bueno, también en este ejemplo tienen algunos elementos que marcan de cierta manera lo que es la historia. Y bueno, como es a long time ago, a few years ago, when I was a child in 1976. Y bueno, mi primer ejemplo dice, a few years ago, my family decided to travel by train from Morelia to Chihuahua. My parents wanted to visit an aunt who loved my father very much. Y bueno, aquí ya estoy dando una introducción de a dónde vamos
y cuándo vamos, que responde a los elementos que estoy explicando en la introducción de lo que acabo de mencionar. Y bueno, pueden tomar alguno de estos para redactar la suya. Siguiente. Ok, el desarrollo del evento, es decir, qué hicieron, qué pasó, cómo se sintieron. Aquí me van a dar más detalles de lo que fue ese viaje o esa experiencia o lo que me estén contando. Ok, también van a marcarla con algunas expresiones como the day of the journey we were happy, que es la segunda parte. Ok, esto. O the day of the event everybody was happy and smiling. Ok, que es la tercera. O we traveled 16 hours to get to Chihuahua, etcétera, etcétera. Entonces aquí me van a dar detalles. Tengo un ejemplo. We traveled 16 hours to get to Chihuahua. We slept on the train. It was comfortable, but my brother, my sister, and I were very excited and we couldn't sleep well. Aquí estoy dando detalles de cómo es que me sentí, qué estaba pasando, etcétera. Continuemos. En el cierre del evento van a redactar como último ¿por qué es que fue tan especial? ¿Qué la hace diferente a las demás? Y bueno, pueden utilizar expresiones tales como the event was very special for me because. Okay, el evento fue muy especial para mí, ¿por qué? I really enjoyed the event because we had a very special time together. Ok, aquí ya lo justifiqué. I will always remember this trip because. Siempre voy a recordar este viaje, ¿por qué? Y bueno, ahí continúa. It made my family very happy. My mother's aunt was a very loving person and she had a lot of beautiful pictures of this extended family. Y bueno, ahí van a dar, ¿cómo se llama? Un poco más de por qué fue especial. En la siguiente parte les voy a explicar lo que es la actividad integradora 6, que es un tanto similar a la anterior, pero aquí dicen las instrucciones que tenemos que redactar información de otras personas acerca de vivencias o anécdotas con algún amigo, familiar o personaje de tu localidad. Es muy similar a la anterior. Entonces para esto vamos a utilizar casi la misma secuencia, las mismas estrategias que hemos utilizado, que les he sugerido anteriormente, ¿ok? Para redactar esta otra segunda historia, que puede ser tuya o que tú estés con alguien más o muy en particular de otra persona. Si es de otra persona tendrán que utilizar she o he. Si es tú junto con otra persona tienen que utilizar we. Ok, o si vas a hablar de un grupo de personas entonces es they. Pongan mucha atención. Y bueno, aquí les tengo unos tips que tomé de algunas de las presentaciones y plantillas que están de igual forma en la plataforma. Ok, y bueno, dice, redacta tu anécdota, recuerda que te debes de expresar en pasado. Siempre debes de incluir un sujeto, el verbo en pasado y tu complemento. Aquí dense cuenta en los ejemplos que tenemos, ok, sujeto, subject, ok, el verbo, y su complemento. Por ejemplo, my friend Jorge went to USA, ok. My hometown had the best time together. Okay, Mexico was in trouble. Okay, cumple con los recursos. Okay, de sujeto, verbo y complemento. Si van a utilizar negaciones, obviamente cambia un poquito porque ahora tendremos que emplear un auxiliar. Okay, es decir, el primer y segundo ejemplo. Por ejemplo, you didn't go to Cancún. Okay, dense cuenta que para negar tenemos que utilizar el did not o didn't. Y el verbo en particular ahora se utiliza en su forma presente, no en su forma pasada. Si utilizan you didn't went to US, okay, aquí estarán utilizando un auxiliar en negativo y aparte un verbo en su forma pasada, es decir, están negando doble vez. Están dobleteando lo que es la estructura en pasado. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, se me está acabando el tiempo. My family and I went to Cancun, but my brother Tom didn't. Ok, ahí tienen la traducción. Otra cosa que van a emplear son las preposiciones. Y bueno, ya no me está dando tiempo cubrirlas todas, pero aquí, por ejemplo, tenemos que utilizar algunas muy en particular para el tiempo, algunas para situarnos en lo que es espacios del día y los días, y algunas otras para situarnos en los días de la semana, ¿ok? También van a ver expresiones como tienen que utilizar expresiones de tiempo, como las que tienen acá, que son pasada, hace o ayer. Ya no las voy a leer por tiempo, pero ahí las tienen, ¿ok? Pueden pausar esta presentación y pueden copiarlas y deben de recordar, tengo que incluir alguna de estas en mi presentación, en mi redacción, perdón. Y bueno, aquí tienen un cuadro muy en particular
el cual también está explicando en qué aspectos vamos a utilizar las preposiciones para lo que